hablaremos acerca de la interpretación de la gasometría. Antes de iniciar con la lectura de una gasometría, es necesario realizar una adecuada historia clínica a nuestro paciente, enfocándonos con mucho detalle en la anamnesis, en el examen físico, de tal manera que podamos de una u otra forma predecir el tipo de trastorno ácido-base que presentará a nuestro paciente. De tal manera que si es un paciente que acude por vómito, por diarrea, lo más posible o lo más frecuente que puede presentar este paciente es un trastorno ácido-base compatible quizá con una alcalosis metabólica secundario a una hipocalemia. De igual manera, en el contexto de una sepsis, podremos anticiparnos a que el paciente presentará una posible acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAP elevado. Un paciente con cirrosis, una alcalosis respiratoria, un paciente con insuficiencia renal, una acidosis metabólica. Es decir, la lectura de una gasometría deberá realizarse en el contexto de una adecuada historia clínica. En un segundo paso, es necesario verificar que el reporte gasométrico es auténtico, es decir, que los datos que la máquina nos presenta tengan credibilidad. Si bien es cierto, hablaremos de ciertos parámetros o valores de la gasometría a la altura a la que yo me encuentro, aproximadamente 2.000-2.500 metros sobre el nivel del mar, existen algunos parámetros que cambian lógicamente dependiendo si el paciente se encuentra a nivel del mar como tal. Y tendremos que un pH normal, los valores son entre 7.35 a 7.45. El valor de PCO2 de 30 más menos 2, el bicarbonato 18 más menos 2, la PO2 en un valor mayor a 60 milímetros de mercurio. Insisto, estos son parámetros para la altura a la que yo me encuentro, 2.000-2.500 metros sobre el nivel del mar. Y claro, son datos de una gasometría arterial. Es necesario que la lectura se realice en una muestra de sangre arterial. Dentro de esta verificación será necesario también determinar la validez de esa muestra, si es sangre arterial o venosa, y lo podemos de una forma práctica, sencilla, en primera instancia, hacerlo a través de la lectura de la PO2 y PCO2. Si es una sangre arterial, lógicamente esperamos que el valor de PO2 sea superior al valor de la PCO2. Si tuviéramos lo contrario, pues asumiríamos que la sangre es de tipo venosa. En primera instancia deberíamos verificar eso, pero también es necesario aplicar ciertas fórmulas que me van a permitir determinar si el pH esperado coincide con el pH que la máquina nos está arrojando. Para términos de un ejemplo, pondremos en explicación el siguiente ejemplo. Es un paciente en el cual tenemos un pH de 7.32, una PCO2 de 32 y un bicarbonato de 16. En este sentido, lo primero que vamos a realizar es la aplicación de la fórmula modificada de Henderson-Hasselbalch, en el cual me dice que los hidrogeniones
es igual a 24, que es una constante, por el valor de CO2 dividido para el bicarbonato. Si reemplazamos con los valores anteriores, tendremos la siguiente fórmula: 24 por 32 dividido para 16, que es el bicarbonato. Ahora bien, producto de este cálculo tenemos un valor de 48. En este punto es necesario determinar que la cantidad de hidrogeniones presentes para este ejemplo es de 48. Partimos siempre del concepto de que el pH normal es de 7.25 a 7.45 y tendríamos un punto medio en el cual será el 7.40. Este punto medio, que refleja el nivel normal de hidrogeniones, que son 40 nanoequivalentes por litro, establecemos la relación en base a nuestro valor obtenido. Es decir, si 40 es la media o el valor normal de hidrogeniones, en este caso tenemos 48. El excedente de 40 será 8 nanoequivalentes por litro. Un 8 que será lógicamente positivo. Si por A o B circunstancia el número de hidrogeniones no es como excedente y supongamos es un valor de 36, establecemos de igual manera la relación. ¿Cuánto le falta para alcanzar el 40? 4. Pero ese 4 ya no tiene un valor positivo, sino será un valor negativo. Una vez determinado este excedente, aplicamos la fórmula del pH esperado. Dicha fórmula del pH esperado determina 7.4 menos el excedente por 0.01, que es una constante. Producto de este cálculo, obtenemos un valor de 7.32, que es el pH esperado y el que tiene que coincidir con el pH del paciente. Es decir, estos dos valores deben ser los mismos. Si son los mismos o la variación es mínima en cuestión de décimas apenas, entonces determinamos que los datos o los valores de la gasometría son auténticos. Cabe señalar que, como dijimos anteriormente, si este valor no es positivo, es decir, no está sobre 40 y al contrario está por debajo de 40, por ejemplo 36, decimos ¿cuánto falta para alcanzar el 40? 4, pero ese 4 es negativo y por ende en esta fórmula deberá también considerarse el signo negativo el momento de ser colocado en esta instancia. De tal manera que a través de regla de los signos tendremos un menos y menos de acá será más. Eso es el único detalle que deberemos tomar en cuenta al momento de hacer este cálculo. En un tercer paso, determinaremos cuál es el trastorno ácido-base primario. Y resulta que tenemos dos posibilidades, una acidosis o una alcalosis. Existen términos que también pueden llevarnos a confusión cuando utilizamos el término, por ejemplo, acidemia o el término alcalemia. El término emia hace referencia siempre al valor del pH. Es decir, si hablo de acidemia y como habíamos establecido que el pH normal es de 7.35 a 7.45,
Si es menor de 7,35, entonces hablaremos de acidemia. Pero si el valor es mayor de 7,45, entonces hablaremos de alcalemia. El término emia, repito, solamente se utilizará en relación al pH. Por otra parte, el término osis deberá ser considerado en relación a los valores del bicarbonato y del PCO2. Y así tendremos la posibilidad de hablar de una acidosis, ya sea respiratoria o una acidosis de tipo metabólica. En la acidosis respiratoria, el pH tiende a acercarse hacia 7,35, pero lo que caracteriza la acidosis respiratoria es el incremento en los valores de la PCO2. Si la acidosis, por otra parte, es metabólica, entonces eso estará caracterizado por un pH que tiende hacia el 7,35, pero el bicarbonato se encuentra disminuido. Así tendremos identificado el tipo de trastorno primario. En este caso, acidosis, ya sea respiratoria o una acidosis metabólica. Por otra parte, cuando hablo de alcalosis, también tengo dos opciones: que la alcalosis sea respiratoria o que la alcalosis sea metabólica. En el caso de una alcalosis de tipo metabólico, este valor de bicarbonato deberá estar alto. Pero si la alcalosis es respiratoria, entonces el valor del PCO2 deberá estar bajo. Entonces, deducimos de esto que todo lo metabólico obedecerá al bicarbonato, mientras que todo lo respiratorio obedecerá a el CO2. En un siguiente paso, deberemos calcular la compensación esperada. Como es de esperarse ante un trastorno, es necesario siempre buscar un punto de equilibrio, de tal manera que si el trastorno es respiratorio, la compensación deberá ser metabólica. Y viceversa, si el trastorno es metabólico, la compensación deberá ser respiratoria. Todo lo respiratorio obedece a la parte pulmonar y todo lo metabólico obedece a la parte renal. Cabe señalar que la compensación de un trastorno metabólico es mucho más rápida que la compensación de un trastorno respiratorio, mientras que la respuesta pulmonar alcanza los primeros segundos, minutos, una respuesta metabólica alcanzará horas e incluso días. Para calcular la brecha de compensación de un trastorno, es necesario mirar cómo se comportan los dos elementos que determinarán tanto lo respiratorio como lo metabólico, es decir, en primera instancia, el PCO2 o el bicarbonato. Si la descompensación como tal es respiratoria, la compensación será metabólica, como ya lo dijimos, y los dos gases deberán moverse en el mismo sentido. Es decir, si yo tengo una acidosis metabólica, en el cual yo sé que el pH tiende hacia el 7,35 y el bicarbonato estará bajo o disminuido, que es lo que caracteriza este trastorno, entonces espero que la compensación respiratoria también determinará un descenso en los niveles de la PCO2. Pero este descenso tiene que ser predecible. Y para
que sea predecible, yo tengo que aplicar una fórmula para determinar cuál es la PCO2 esperada. Existen en la literatura una serie de fórmulas que me permiten calcular esto. De igual manera, si yo, por otra parte, tengo una alcalosis metabólica en el cual yo sé que el pH va o tendrá una tendencia hacia el 7,45, pero con un bicarbonato aumentado. La forma de compensar este trastorno metabólico será también elevando los niveles de PCO2. Por ende, la brecha o la fórmula de compensación establecerá un PCO2 esperado, ¿sí? Que generalmente ambos tendrán que moverse en la misma dirección. Si el uno sube, el otro también sube. Si el uno baja, el otro también debe bajar. Si no ocurre esta particularidad, entonces yo puedo predecir que el trastorno en primera instancia puede ser mixto. Ahora bien, una vez identificado mi trastorno primario, yo deberé aplicar mi fórmula de compensación esperada. Si es una acidosis metabólica, la reducción del PCO2 será de 1,25 por el delta gap. Este delta gap, un delta no es sino una diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo. En este caso, el delta bicarbonato será el bicarbonato mayor menos el bicarbonato menor. Cualquiera de estos dos dependerá del valor de bicarbonato que tenga el paciente y el otro será el bicarbonato normal. Supongamos que el bicarbonato de mi paciente es de 12 y el bicarbonato normal es de 18 más menos 2, como ya lo establecimos, para la altura a la cual me encuentro. Por ende, mi delta gap será 18, tomando un punto medio, menos 12. Mi delta gap entonces es 6 en este caso. Bien, y de igual manera yo deberé tomar en cuenta los otros trastornos primarios dependiendo cuál sea el caso. Y una vez realizada esta brecha de compensación, lo siguiente es determinar este punto, si existe o no un trastorno mixto. Si veo y comparo, supongamos, al aplicar esta fórmula, me dio un PCO2 de 26, sabiendo que el PCO2 normal es de 30 más menos 2, yo determino si al hacer el cálculo y me dio 26, yo determino cuál es la PCO2 de mi paciente. Si esa PCO2 es también de 26, entonces yo digo que ese paciente está compensando el trastorno de base, que en este caso es la acidosis metabólica. Es decir, ese paciente disminuyó los niveles de PCO2 en un rango en el cual sí se atribuye que existe una compensación de ese valor de bicarbonato. Este valor deberá ser el mismo o deberá haber una variación en cuanto a décimas y centésimas muy mínimo. Por otra parte, si el trastorno se trata de una acidosis metabólica en el cual yo voy a tener principalmente algo característico en la acidosis metabólica, un pH que por lo general va a estar cercano al 7,35 y un bicarbonato el cual se encuentra disminuido, en este caso del valor normal que es 18 más menos 2, asumamos que es de 12. Sabemos que
para decir que este trastorno está siendo compensado, también la PCO2 debería moverse en la misma dirección que el bicarbonato, es decir, también, disminuir. Esto implicaría que el PCO2 esperado en un rango debe ser similar a la PCO2 que tiene mi paciente. Si el valor es igual, ya lo dijimos anteriormente, entonces yo digo que está compensando. Pero ¿qué pasa si supongamos el valor de PCO2 esperado es mucho más bajo que el del paciente? Asumamos que el valor del paciente es 26. Y yo al hacer o al aplicar la fórmula de compensación tuve una PCO2 de 20. Y yo me pregunto en este caso, ¿qué tiene este 20 del cálculo esperado en relación con la PCO2 de mi paciente? ¿Qué es? ¿Es muy bajo o está por debajo de lo que debería tener mi paciente? Cuando eso pasa, entonces yo analizo y digo, la PCO2 la PCO2 esperada es demasiado baja o es muy baja. Eso implica que entonces hay un desorden mixto. ¿Cuál es el desorden mixto? Hay una alcalosis respiratoria primaria concomitante. Ustedes dirán, pero si hay un pH de 7,35, ¿de dónde entonces yo obtengo una alcalosis respiratoria? Ese es el arte de aplicar este tipo de fórmulas y poder ver más allá de lo que normalmente cualquier otro profesional podría observar. Es un trastorno que está escondido, es un trastorno que está inmerso en otro. Es por eso que se habla de trastornos mixtos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, por otra parte, si en cambio no existe o este valor no es demasiado bajo, sino al contrario? Supongamos este fue de 30 en relación al 26. ¿Qué es este en relación al de mi paciente? Es muy alto. Entonces digo, ese PCO2 es muy alta. Entonces hay una acidosis respiratoria primaria concomitante. Y de igual manera yo puedo aplicarlo a los otros trastornos con el mismo orden en el cual debo primero identificar el trastorno primario y luego, por supuesto, establecer la brecha de compensación. Entonces, mucho cuidado el momento de yo asumir que un trastorno está compensado, porque realmente no podría hablar de compensación, sino realmente de un trastorno mixto que está asociado. No podré estar seguro hasta no aplicar mis fórmulas de compensación. Siempre es necesario utilizar la palabra compensación cuando entre los valores de la gasometría el pH se encuentra ya dentro de parámetros normales, es decir, entre 7,35 y 7,45. Caso contrario, estaríamos utilizando mal el término compensado si el pH no se encuentra en rangos normales, por lo que sugiero, cuando existe la posibilidad de compensación y el pH no está en rangos normales, no utilicemos este término, sino en el sentido utilicemos un término que hable de una regulación. Por ejemplo, tendremos una acidosis metabólica con posible regulación respiratoria versus una acidosis respiratoria primaria concomitante. Es una forma nada más de redactar nuestra forma de colocar el diagnóstico de una gasometría, siempre y cuando el pH no se encuentre en los valores normales. Si el pH está entre los valores normales, entonces sí cabe el término compensación. Son detalles que harán más fino
el diagnóstico o la redacción en el diagnóstico de una gasometría. Bien, en última instancia o en el siguiente paso, necesitamos calcular algunas fórmulas adicionales propios o propias de cada trastorno. Tal es el caso en la acidosis metabólica, es necesario el cálculo del anión GAF, cuya fórmula establece lo siguiente, que es igual al sodio menos el cloro más el bicarbonato. Un valor normal de anión GAF oscila en valores de 10 más menos 2 y podemos tener, en base al cálculo del anión GAF, una acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAF elevada o una acidosis metabólica hiperclorémica o con anión GAF normal. Para términos de mnemotecnia utilizamos el MUD-PILES para hablar de aquella acidosis metabólica con anión GAF elevado, en donde la M es metanol, la U es de urea, la D principalmente hace referencia a lo que corresponde a diabetes, la P a paraldehído, la I hace referencia a isoniazida, L a lo que es acidosis láctica, la E a lo que es etanol y la S lo que es a los salicilatos. Es una forma de establecer una mnemotecnia para acordarnos de los trastornos más frecuentes que pueden provocar una acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAF elevado. Es necesario también hacer ciertas correcciones por el valor de albúmina, donde por cada gramo que disminuye la albúmina se incrementa el anión GAF en 2.5 milimoles por litro. Por otra parte, en los trastornos respiratorios es necesario también hacer un cálculo de un parámetro que es importante, que se conoce como el gradiente alveolo arterial de oxígeno, cuyo valor normal es de 20, para algunos de 10. De tal manera que un valor menor de 20 establece o normalidad o una causa extrapulmonar como parte del trastorno, mientras que un valor mayor de 20 establece básicamente una causa pulmonar como la principal. Es decir, mientras que en el un caso, cuando es mayor el valor, ¿sí?, de 20, yo hablaré que existe una causa intrínseca y hay una alteración en la ventilación-perfusión. Mientras que, por otra parte, si el valor es menor de 20, habla aquí en ancianos y menos de 10 en el resto de población etaria, hablaremos de que la causa es normal o la causa es extrapulmonar, es decir, es un daño extrínseco, pero aquí solamente hay alteración de la ventilación, es decir, hay una hipoventilación, mientras que en el otro caso se altera el proceso ventilación-perfusión. Son fórmulas que se aplicarán a ciertos trastornos específicos. Como último paso en la lectura de una gasometría, es necesario determinar la etiología, es decir, determinar la causa de ese trastorno ácido-base, que es la esencia misma del por qué solicitar un estudio gasométrico, porque lo que se tratará en lo posible es de corregir la causa de base. Y así tenemos pues un sinnúmero de causas. Por ejemplo, en los trastornos de tipo en la acidosis tenemos principalmente ya sea una acidosis respiratoria o ya sea una acidosis metabólica, y en la acidosis respiratoria hablábamos lógicamente de que puede ser esta aguda o puede ser crónica, que por cierto el trastorno agudo es sinónimo de decir que el trastorno está no compensado, mientras que el decir que es crónico, establecemos que el trastorno ya ha sido compensado. En todas las acidosis de tipo, o en todos los trastornos respiratorios,
sabemos que tenemos que calcular una fórmula adicional que es el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Por ende, en una acidosis respiratoria tendremos con un gradiente alveolo arterial de oxígeno normal o elevado. Ya dijimos que el gradiente alveolo arterial de oxígeno normal o por debajo de 20 o de 10 para algunos, eso se ve o establece una causa extrapulmonar, que en este caso una acidosis respiratoria con gradiente alveolo arterial de oxígeno normal lo tendremos en una depresión de tipo central, es decir, como causa un problema neurológico, el uso de ciertas drogas como narcóticos, barbitúricos o benzodiazepinas. No así una acidosis respiratoria con gradiente alveolo arterial alto, donde se hace evidente el trastorno o el compromiso del pulmón o de la vía aérea como tal. Sí, tenemos principalmente acá una neumonía, una exacerbación del EPOC o una obstrucción de la vía aérea. Por otra parte, y de igual manera, los trastornos crónicos tendrán que ser interpretados dependiendo, en este caso, cuando hablo de los respiratorios, con un gradiente alveolo arterial de oxígeno normal o un gradiente alveolo arterial de oxígeno alto. Por otra parte, en la alcalosis, también de tipo respiratorio, de igual manera, deberé tomar en cuenta si el gradiente está normal o está alto. Si es normal, no se olviden, el problema está afuera del pulmón. En este caso hablo de que el problema está a nivel cerebral, puede ser por fiebre, por ansiedad, por dolor, por una anemia severa, por fármacos, etc. Y si el trastorno me da una alcalosis respiratoria con gradiente alveolo arterial de oxígeno alto, entonces el problema está en el pulmón. Neumonía, edema agudo de pulmón, embolismo, etc. Por otra parte, cuando hablamos de la acidosis como tal, podríamos hablar de una acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAP elevado, como ya lo establecimos, del MUD-PILES con esa mnemotecnia, y una acidosis metabólica hiperclorémica o con anión GAP normal, donde tendremos que puede ser por pérdida de bicarbonato, ya sean estas por pérdidas gastrointestinales como diarrea, fístulas pancreáticas, biliares o trastornos renales como una acidosis tubular renal tipo 2, una excreción de ácidos a nivel renal disminuida, como ocurre principalmente en una acidosis urémica temprana o en acidosis tubulorenal tipo 1 o tipo 4. Entonces, es muy importante poder determinar la etiología y realizar las correcciones respectivas. Y en el caso de una alcalosis metabólica, puedo tener también que sea por pérdidas gastrointestinales de hidrogeniones como en el vómito, la presencia de drenajes a través de sondas nasogástricas, adenoma velloso, el uso de diuréticos, por supuesto, ¿sí?, que pueden conllevar a una hipocalemia. De igual manera existen trastornos hipertensivos como un hiperaldosteronismo primario o secundario, en el cual voy a tener un exceso de mineralocorticoides, y normotensivos como una hipocalemia severa, síndrome de Bartter, de Gitelman, en el cual también voy a tener un trastorno, una alcalosis metabólica generalmente salino resistente. Bien, entonces esta es la primera parte del video en el cual hemos analizado de una forma bastante precisa, bastante breve, los diferentes trastornos ácido-base. En una segunda parte del video, utilizando estos 6 pasos para la lectura de una gasometría, haremos los ejemplos correspondientes.